Luisa era una joven artista callejera, nacida y criada en la Ciudad de México, donde su pasión por el arte floreció en medio del caos urbano. Desde pequeña encontró en los colores una forma de escapar de las dificultades que la rodeaban. Sus murales, repartidos por los barrios más humildes, reflejaban la injusticia y las luchas cotidianas de la población marginada. Su arte no era solo estético, cada pincelada llevaba un mensaje de resistencia contra la opresión social. El talento de Luisa empezó a llamar la atención, no solo por su belleza, sino por la profundidad de las historias que contaba. A medida que sus murales se difundieron, la comunidad comenzó a ver a Luisa como algo más que una simple artista. Se convirtió en una voz para aquellos que no podían ser escuchados, utilizando los muros de la ciudad como pantallas informativas. Niños, trabajadores y ancianos la observaron con asombro mientras transformaba muros olvidados en símbolos de esperanza. Cada nueva obra de Luisa era esperada con impaciencia, ya que sus pinturas no solo decoraban la ciudad, sino que también abrían los ojos de la gente a realidades que preferían ignorar. Su arte comenzó a trascender lo estético y ganó relevancia social. El reconocimiento no tardó en llegar, pero Luisa se mantuvo humilde y cercana a la comunidad que la inspiró. Sin ningún patrocinio ni galería que la apoyara, continuó pintando de forma independiente, contando historias de injusticias sociales que no aparecieron en los titulares. Su objetivo nunca fue el reconocimiento personal, sino utilizar el arte para provocar reflexión y cambio. Sus murales mostraron la lucha de los trabajadores, el dolor de los inmigrantes y la resistencia de los olvidados. Era su forma de luchar por un mundo más justo y dar voz a los silenciados. Por mucho que la gente la admirara, Luisa vivió con el peso de la responsabilidad de representar el dolor de su comunidad. Con cada nuevo mural, se preguntaba si podría transmitir el mensaje correcto, si su arte realmente marcaba la diferencia. A pesar de las dudas que la acechaban, su corazón estaba firme en la convicción de que el arte tenía el poder de transformar realidades. Cada pincelada fue un intento de derribar las barreras invisibles que separan a los ricos de los pobres, a los poderosos de los oprimidos. La Ciudad de México se convirtió, poco a poco, en un reflejo de las emociones que imprimió en sus murales. Con el paso del tiempo, Luisa sintió que estaba en el camino correcto, aunque muchas veces enfrentó obstáculos que amenazaron su camino. Su arte estaba empezando a ganar un reconocimiento más amplio y voces en la comunidad susurraban que, tal vez, estaba destinada a algo más grande. No sabía que este camino de lucha y transformación estaba a punto de volverse aún más desafiante, cuando fuerzas poderosas entrarían en su camino, amenazando todo lo que había construido. El destino le tenía reservada a Luisa una batalla que no podía predecir, pero que cambiaría su vida para siempre. El éxito de Luisa empezó a molestar a quienes no veían ningún valor en su arte, especialmente Ignacio, un ambicioso magnate inmobiliario. Vio el último mural de Luisa como un obstáculo para su nuevo proyecto de condominio de lujo, que prometía transformar esa zona de la ciudad. Sin avisar ni preocuparse por el impacto, Ignacio ordenó a sus trabajadores destruir el mural, borrando semanas de arduo trabajo en minutos. La comunidad quedó consternada, pero a Luisa fue como si le hubieran arrancado una parte del alma. Su corazón se rompió al ver sus colores e historias reducidos a escombros. Ignacio no se quedó ahí. En un acto público aprovechó la situación para humillar a Luisa. Frente a una multitud que incluía miembros de la prensa, se burló de su trabajo, afirmando que el arte callejero no tiene valor y que la ciudad necesitaba progreso, no garabatos callejeros. Sus palabras, crueles y llenas de desprecio, resonaron como un golpe que hirió no solo a Luisa, sino a todos los que veían el arte como una forma de resistencia y expresión. Para Ignacio fue solo un obstáculo económico eliminado, pero para Luisa fue una agresión personal y simbólica. El dolor de Luisa se convirtió en ira. Ver su obra destruida y ser humillada públicamente encendió una llama de revuelta en su interior. El mural no era solo pintura sobre cemento, era la voz de una comunidad que luchaba contra el borrado cultural y social. Ignacio no solo había destruido una obra de arte, había atacado la dignidad de un pueblo que ya luchaba diariamente por sobrevivir. Mientras él se alejaba, satisfecha con su progreso, Luisa sintió crecer su determinación. La humillación pública la hirió profundamente, pero sabía que no podía permanecer en silencio. En los días siguientes, las marcas de destrucción continuaron presentes no solo en las calles, sino también en el corazón de Luisa.
Se preguntó si su arte realmente podría resistir las implacables fuerzas del poder y el dinero. Se sentía pequeña comparada con el tamaño del enemigo al que se enfrentaba, pero la indignación en su alma comenzaba a transformarse en fuerza. Ignacio no la silenciaría y ella decidió que ese no sería el final de su lucha. El dolor que había causado no hizo más que reforzar su deseo de luchar por el arte, la cultura y la justicia. Ignacio, sin embargo, vio ese momento como su victoria. Creía haber demostrado que el poder y el dinero eran más grandes que cualquier mural y que artistas como Luisa no tenían lugar en su nuevo mundo. Pero él no contaba con su resiliencia. Luisa, todavía conmocionada, empezó a ver una manera de defenderse, una manera de transformar su dolor en algo mucho mayor. Y así, un nuevo capítulo en su vida estaba a punto de comenzar, impulsado por la ira y la voluntad de resistir. La destrucción del mural y las palabras de Ignacio seguían resonando en la mente de Luisa. Durante unos días permaneció en silencio, intentando procesar la humillación que había sufrido. Sin embargo, poco a poco, el sentimiento de impotencia dio paso a la determinación. Luisa sabía que no podía permitir que silenciaran su voz tan fácilmente. Decidida a convertir ese dolor en resistencia, comenzó a planificar algo más grande, una exposición de arte independiente. Su objetivo no era solo mostrar su arte, sino recaudar fondos para proteger los espacios culturales de la ciudad. Luisa sabía que necesitaría ayuda para organizar un evento tan grande, pero creía en el poder de su comunidad. Se acercó a otros artistas callejeros, músicos y activistas locales, invitándolos a todos a unirse a la causa. La idea de unir fuerzas con otras voces reprimidas le dio nuevas energías. Mientras planificaba la exposición, también comenzó a estudiar formas de utilizar el evento como una forma de protesta contra Ignacio y otras personas poderosas que amenazaban con borrar la cultura local. Lo que había comenzado como un deseo de contraatacar se convirtió en una misión de resistencia cultural. Los preparativos no serían fáciles. Luisa enfrentó dudas y dificultades, pero la pasión que guiaba su trabajo artístico la impulsó ahora a organizar el evento. Sabía que si quería causar un impacto real, tendría que hacer algo más que simplemente exhibir sus murales. Era necesario reunir a personas que creyeran en la importancia del arte como forma de lucha. La exposición sería su respuesta a la destrucción, una prueba de que, incluso frente a la opresión, la creatividad y la resistencia no pueden borrarse. Cada día, más personas se unieron a la causa, fortaleciendo su determinación. El apoyo empezó a llegar de todos lados. A la lucha se sumaron artistas independientes, que también se sentían amenazados por el crecimiento desenfrenado de emprendimientos como el de Ignacio. Las redes sociales comenzaron a inundarse de mensajes de apoyo a la exposición y la comunidad estaba ansiosa por participar. Luisa sintió que la marea comenzaba a cambiar. Lo que había comenzado como una respuesta personal a la humillación se estaba convirtiendo en un movimiento colectivo para preservar la cultura local. Luisa, que antes estaba aislada en su dolor, ahora se encontró rodeada de una ola de solidaridad y apoyo. Decidida a hacer de este evento un hito, Luisa trabajó incansablemente. Sabía que la exposición no sería solo un espacio de arte, sino un grito contra las injusticias que intentaban silenciar a su comunidad. Con el corazón lleno de esperanza, siguió adelante, dispuesta a afrontar cualquier obstáculo que se le presentara. Su decisión de luchar ya no era un asunto personal, fue una lucha para todos aquellos que, como ella, veían el arte como una forma de transformación. Y esta vez, ella no estaba sola. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, la causa de Luisa cobraba cada vez más fuerza. El apoyo de la comunidad siguió creciendo y se consolidó la idea de que su arte representaba algo más grande. Artistas de distintos puntos de la ciudad comenzaron a aportar sus propias obras, transformando la exposición en un gran movimiento de resistencia. Luisa no tenía idea de que su lucha personal se convertiría en un símbolo de esperanza para tantas personas. El espacio reservado para el evento comenzó a ser decorado con grafitis e instalaciones que transmitían el mensaje de unidad y resistencia cultural. Las redes sociales se han convertido en el principal medio de promoción de la causa. Comenzaron a circular videos de los murales de Luisa y otros artistas, llevando el mensaje de la exposición más allá de las fronteras de la Ciudad de México. Activistas, colectivos de arte e incluso periodistas independientes abrazaron la iniciativa, destacando la importancia de preservar la cultura local en medio del crecimiento desenfrenado de negocios como el de Ignacio.
El movimiento ahora tenía vida propia y Luisa sintió el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza del apoyo popular. Su arte ya no se limitaba a las calles, ella era el corazón de un movimiento. A medida que crecía el apoyo, la prensa dominante empezó a prestar atención al movimiento. Los periódicos y canales de televisión, antes centrados únicamente en el progreso urbano, comenzaron a cubrir la movilización en torno a la exposición. Se transmitieron entrevistas con Luisa y otros artistas, y la narrativa de la exposición tomó la forma de una lucha épica entre cultura y capital. La popularidad de Luisa creció y su mensaje resonó por toda la ciudad. Ya no era solo una artista callejera, ahora era vista como una líder que representaba los deseos de un pueblo que se negaba a ser borrado. Aún con toda la movilización, Luisa sabía que el camino sería largo. La lucha por la preservación cultural fue una batalla constante, pero el apoyo de la comunidad le dio el valor para continuar. Cada nuevo mensaje de apoyo, cada donación recibida para financiar la exposición, era un recordatorio de que no estaba sola. La exposición, que comenzó como una idea simple, ahora simboliza la resistencia contra la opresión por parte de grandes potencias. El nombre de Luisa se difundió y el respeto por su valentía y talento creció día a día. Con la fecha de exposición por fin acercándose, Luisa se sintió preparada para afrontar lo que viniera. Sabía que no sería fácil, pero la movilización popular a su alrededor demostró que su lucha tenía valor. Cada persona que se unió a la causa reforzó la idea de que el arte podría ser un arma poderosa contra la opresión. La exposición sería más que una exhibición de murales, sería un manifiesto para la preservación de la cultura y una prueba de que la unidad de la comunidad puede transformar cualquier realidad. Luisa estaba lista para hacer historia. El creciente éxito de Luisa y la movilización popular pronto llegaron a oídos de Ignacio. Irritado, no podía creer que un simple artista callejero estuviera consiguiendo tanto apoyo y visibilidad. Para él, la situación era una afrenta personal y una amenaza a su imperio inmobiliario. La idea de que alguien tan insignificante pudiera desafiar su poder era intolerable. Ignacio, acostumbrado a conseguir siempre lo que quería con dinero e influencias, vio el ascenso de Luisa como una provocación que no podía dejar pasar. Decidido a destruir la reputación de Luisa, Ignacio empezó a utilizar todos los medios que tenía a su alcance. Aprovechó su red de contactos en los medios y les pagó para que difundieran historias falsas sobre ella. Los periodistas sensacionalistas comenzaron a publicitar que Luisa era solo una oportunista, interesada en la fama y el dinero, y que utilizaba la causa cultural como fachada para sus propios intereses. Los titulares previamente positivos sobre el movimiento comenzaron a cuestionar la integridad del artista. Ignacio creía que atacando su reputación podría socavar el apoyo popular que había obtenido. Los rumores comenzaron a difundirse rápidamente. Cada día aparecían nuevos artículos que cuestionaban el carácter de Luisa y ponía en duda sus intenciones. Ignacio se propuso manipular las narrativas, sugiriendo siempre que Luisa se estaba aprovechando de la causa para su propio beneficio. Estaba decidido a poner a la opinión pública en su contra. La estrategia era clara: sin apoyo popular, la exposición perdería fuerza y, en consecuencia, su lucha por la preservación de los espacios culturales quedaría en el olvido. Ignacio no solo quería derrotarla, sino destruirla por completo. Luisa empezó a sentir los efectos de esta campaña difamatoria. Ella, que hasta entonces estaba acostumbrada a ser vista como líder de la resistencia, ahora se vio atacada por todos lados. Las dudas empezaron a surgir, no solo en los medios, sino también dentro de él mismo. Se preguntó si realmente estaba preparada para enfrentarse a un enemigo tan poderoso. Las crueles palabras difundidas por Ignacio la hirieron profundamente y el apoyo de la comunidad, que antes parecía inquebrantable, ahora se vio amenazado. La confianza de Luisa empezó a flaquear y la sombra de Ignacio se cernía sobre todo lo que había construido. Por muy dolorosas que fueran las mentiras de Ignacio, Luisa sabía en el fondo que su lucha era justa. Pero la duda plantada en su corazón hizo que todo pareciera más difícil. Ignacio, implacable, siguió usando su poder para atacarla, pero Luisa aún tenía aliados. Y mientras lidiaba con las consecuencias de esta nueva ofensiva, el destino le tenía reservada una sorpresa. El camino a seguir sería difícil, pero Luisa no estaba sola en esta batalla. Las mentiras difundidas por Ignacio comenzaron a sacudir profundamente a Luisa. Se encontró atrapada en un torbellino de dudas e inseguridades,
algo que nunca antes había sentido tan intensamente. Los titulares que antes habían ensalzado su valentía ahora la atacaron, y el apoyo popular, que parecía sólido, comenzó a fragmentarse. Luisa sintió que su reputación estaba en juego y, peor aún, que el movimiento por el que trabajó tan duro podría colapsar. Las miradas sospechosas y las preguntas maliciosas comenzaron a pesar sobre sus hombros y no sabía cómo afrontar esa nueva realidad. Amigos cercanos y otros artistas intentaron animarla, recordándole su fuerza y el impacto positivo que su arte siempre había tenido. Dijeron que las acusaciones de Ignacio eran infundadas, reflejo de su temor a la resistencia popular que Luisa había fomentado. Sin embargo, por muy reconfortantes que fueran sus palabras, Luisa no pudo evitar sentir que estaba fallando. Las mentiras parecieron echar raíces en su mente y se preguntó si realmente podría seguir luchando. La presión externa estaba empezando a erosionar su determinación. En el silencio de sus noches, Luisa se encontró confrontada con sus propios miedos. ¿Tenía realmente su arte el poder de marcar la diferencia? ¿O tenía razón Ignacio al decir que estaba usando la causa para promocionarse? Estas preguntas resonaban constantemente y cada día parecía más difícil encontrar una respuesta. La crisis personal se profundizó y su confianza, que antes era inquebrantable, se volvió frágil. El peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros parecía cada vez más insoportable. El miedo a que todo se desmoronara la mantenía despierta por las noches. Luisa comenzó a aislarse, alejándose de los acontecimientos y de las personas que siempre habían estado a su lado. Incluso con el apoyo de la comunidad artística, sentía que algo dentro de ella se rompía. La lucha que una vez la impulsó ahora parecía una carga demasiado pesada para llevarla sola. Cada nuevo rumor que difundía Ignacio era como una nueva herida, y ella se preguntaba hasta dónde podría soportarla. La exposición, que alguna vez había sido un faro de esperanza, ahora parecía lejana y la sombra de Ignacio parecía más grande que nunca. Pese a todo, dentro de Luisa todavía había una pequeña llama de resistencia, que rechazaba la idea de rendirse por completo. Sabía que no podía permitir que las mentiras la destruyeran, pero necesitaba algo, o alguien, que la ayudara a redescubrir su fuerza. El futuro parecía incierto, pero Luisa sentía que, de alguna manera, todavía había esperanza. Y mientras luchaba contra sus propios demonios, el destino se preparaba para ponerle un aliado inesperado en su camino. En medio de la crisis que atravesaba, Luisa no tenía idea de que la ayuda vendría de una fuente inesperada. Un abogado activista llamado Miguel, conocido por su lucha contra las injusticias sociales y ambientales, conoció su historia. Admirado por su valentía y la fuerza del movimiento que había creado, Miguel decidió buscar a Luisa. Sabía que las maniobras de Ignacio no eran solo personales, sino que formaban parte de un plan más amplio de corrupción y explotación. Al verla tan vulnerable, sintió que podía ser la pieza que faltaba para ayudarla a luchar estratégicamente. Cuando Miguel se acercó, Luisa dudó. Le costaba confiar en alguien nuevo, especialmente después de todo lo que había pasado. Sin embargo, Miguel demostró una profunda comprensión de la lucha que enfrentó y una visión clara de cómo podrían trabajar juntos. Explicó que ya había luchado en casos similares, donde poderosos empresarios manipularon el sistema para destruir espacios culturales y ambientales. Su experiencia trajo nuevas esperanzas a Luisa, quien comenzó a darse cuenta de que su lucha era mayor de lo que imaginaba. Miguel le presentó a Luisa una estrategia legal para enfrentar a Ignacio, algo que ella nunca había considerado. Explicó que no se trataba solo de exponer públicamente los crímenes de Ignacio, sino también de utilizar la ley para responsabilizarlo por el daño causado a la cultura de la ciudad. Juntos comenzaron a investigar los procesos de licencia que permitieron la destrucción de su mural y pronto descubrieron signos de irregularidades. Miguel se convirtió en una presencia constante al lado de Luisa, no solo como abogado, sino como un aliado que creía en el valor de su causa. La conexión entre ellos rápidamente se fortaleció. Miguel veía a Luisa como una líder nata, aunque ella misma estaba llena de dudas. Él la ayudó a ver que su arte era, de hecho, una poderosa forma de resistencia y que Ignacio le tenía miedo. Junto a Miguel, Luisa empezó a recuperar algo de la confianza perdida. Ahora ya no estaba sola contra el poder de Ignacio, tenía a su lado a alguien que conocía el sistema a la perfección y estaba dispuesto a derribar las barreras que había construido. Con el apoyo de Miguel, Luisa empezó a vislumbrar una nueva etapa en su lucha.
Entendió que la batalla contra Ignacio sería dura, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía ganarla. La presencia de Miguel le recordó que había gente dispuesta a luchar por lo que es correcto. Juntos, estaban listos para investigar más a fondo las prácticas corruptas de Ignacio y revelar la verdad. Su arte ya no se limitaba a las calles, ella era el corazón de un movimiento. A medida que crecía el apoyo, la prensa dominante empezó a prestar atención al movimiento. Los periódicos y canales de televisión, antes centrados únicamente en el progreso urbano, comenzaron a cubrir la movilización en torno a la exposición. Se transmitieron entrevistas con Luisa y otros artistas, y la narrativa de la exposición tomó la forma de una lucha épica entre cultura y capital. La popularidad de Luisa creció y su mensaje resonó por toda la ciudad. Ya no era solo una artista callejera, ahora era vista como una líder que representaba los deseos de un pueblo que se negaba a ser borrado. Aún con toda la movilización, Luisa sabía que el camino sería largo. La lucha por la preservación cultural fue una batalla constante, pero el apoyo de la comunidad le dio el valor para continuar. Cada nuevo mensaje de apoyo, cada donación recibida para financiar la exposición, era un recordatorio de que no estaba sola. La exposición, que comenzó como una idea simple, ahora simboliza la resistencia contra la opresión por parte de grandes potencias. El nombre de Luisa se difundió y el respeto por su valentía y talento creció día a día. Con la fecha de exposición por fin acercándose, Luisa se sintió preparada para afrontar lo que viniera. Sabía que no sería fácil, pero la movilización popular a su alrededor demostró que su lucha tenía valor. Cada persona que se unió a la causa reforzó la idea de que el arte podría ser un arma poderosa contra la opresión. La exposición sería más que una exhibición de murales, sería un manifiesto para la preservación de la cultura y una prueba de que la unidad de la comunidad puede transformar cualquier realidad. Luisa estaba lista para hacer historia. El creciente éxito de Luisa y la movilización popular pronto llegaron a oídos de Ignacio. Irritado, no podía creer que un simple artista callejero estuviera consiguiendo tanto apoyo y visibilidad. Para él, la situación era una afrenta personal y una amenaza a su imperio inmobiliario. La idea de que alguien tan insignificante pudiera desafiar su poder era intolerable. Ignacio, acostumbrado a conseguir siempre lo que quería con dinero e influencias, vio el ascenso de Luisa como una provocación que no podía dejar pasar. Decidido a destruir la reputación de Luisa, Ignacio empezó a utilizar todos los medios que tenía a su alcance. Aprovechó su red de contactos en los medios y les pagó para que difundieran historias falsas sobre ella. Los periodistas sensacionalistas comenzaron a publicitar que Luisa era solo una oportunista, interesada en la fama y el dinero, y que utilizaba la causa cultural como fachada para sus propios intereses. Los titulares previamente positivos sobre el movimiento comenzaron a cuestionar la integridad del artista. Ignacio creía que atacando su reputación podría socavar el apoyo popular que había obtenido. Los rumores comenzaron a difundirse rápidamente. Cada día aparecían nuevos artículos que cuestionaban el carácter de Luisa y ponía en duda sus intenciones. Ignacio se propuso manipular las narrativas, sugiriendo siempre que Luisa se estaba aprovechando de la causa para su propio beneficio. Estaba decidido a poner a la opinión pública en su contra. La estrategia era clara: sin apoyo popular, la exposición perdería fuerza y, en consecuencia, su lucha por la preservación de los espacios culturales quedaría en el olvido. Ignacio no solo quería derrotarla, sino destruirla por completo. Luisa empezó a sentir los efectos de esta campaña difamatoria. Ella, que hasta entonces estaba acostumbrada a ser vista como líder de la resistencia, ahora se vio atacada por todos lados. Las dudas empezaron a surgir, no solo en los medios, sino también dentro de él mismo. Se preguntó si realmente estaba preparada para enfrentarse a un enemigo tan poderoso. Las crueles palabras difundidas por Ignacio la hirieron profundamente y el apoyo de la comunidad, que antes parecía inquebrantable, ahora se vio amenazado. La confianza de Luisa empezó a flaquear y la sombra de Ignacio se cernía sobre todo lo que había construido. Por muy dolorosas que fueran las mentiras de Ignacio, Luisa sabía en el fondo que su lucha era justa. Pero la duda plantada en su corazón hizo que todo pareciera más difícil. Ignacio, implacable, siguió usando su poder para atacarla, pero Luisa aún tenía aliados. Y mientras lidiaba con las consecuencias de esta nueva ofensiva, el destino le tenía reservada una sorpresa. El camino a seguir sería difícil, pero Luisa no estaba sola en esta batalla.
Las mentiras difundidas por Ignacio comenzaron a sacudir profundamente a Luisa. Se encontró atrapada en un torbellino de dudas e inseguridades, algo que nunca antes había sentido tan intensamente. Los titulares que antes habían ensalzado su valentía ahora la atacaron, y el apoyo popular, que parecía sólido, comenzó a fragmentarse. Luisa sintió que su reputación estaba en juego y, peor aún, que el movimiento por el que trabajó tan duro podría colapsar. Las miradas sospechosas y las preguntas maliciosas comenzaron a pesar sobre sus hombros y no sabía cómo afrontar esa nueva realidad. Amigos cercanos y otros artistas intentaron animarla, recordándole su fuerza y el impacto positivo que su arte siempre había tenido. Dijeron que las acusaciones de Ignacio eran infundadas, reflejo de su temor a la resistencia popular que Luisa había fomentado. Sin embargo, por muy reconfortantes que fueran sus palabras, Luisa no pudo evitar sentir que estaba fallando. Las mentiras parecieron echar raíces en su mente y se preguntó si realmente podría seguir luchando. La presión externa estaba empezando a erosionar su determinación. En el silencio de sus noches, Luisa se encontró confrontada con sus propios miedos. ¿Tenía realmente su arte el poder de marcar la diferencia? ¿O tenía razón Ignacio al decir que estaba usando la causa para promocionarse? Estas preguntas resonaban constantemente y cada día parecía más difícil encontrar una respuesta. La crisis personal se profundizó y su confianza, que antes era inquebrantable, se volvió frágil. El peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros parecía cada vez más insoportable. El miedo a que todo se desmoronara la mantenía despierta por las noches. Luisa comenzó a aislarse, alejándose de los acontecimientos y de las personas que siempre habían estado a su lado. Incluso con el apoyo de la comunidad artística, sentía que algo dentro de ella se rompía. La lucha que una vez la impulsó ahora parecía una carga demasiado pesada para llevarla sola. Cada nuevo rumor que difundía Ignacio era como una nueva herida, y ella se preguntaba hasta dónde podría soportarla. La exposición, que alguna vez había sido un faro de esperanza, ahora parecía lejana y la sombra de Ignacio parecía más grande que nunca. Pese a todo, dentro de Luisa todavía había una pequeña llama de resistencia, que rechazaba la idea de rendirse por completo. Sabía que no podía permitir que las mentiras la destruyeran, pero necesitaba algo, o alguien, que la ayudara a redescubrir su fuerza. El futuro parecía incierto, pero Luisa sentía que, de alguna manera, todavía había esperanza. Y mientras luchaba contra sus propios demonios, el destino se preparaba para ponerle un aliado inesperado en su camino. En medio de la crisis que atravesaba, Luisa no tenía idea de que la ayuda vendría de una fuente inesperada. Un abogado activista llamado Miguel, conocido por su lucha contra las injusticias sociales y ambientales, conoció su historia. Admirado por su valentía y la fuerza del movimiento que había creado, Miguel decidió buscar a Luisa. Sabía que las maniobras de Ignacio no eran solo personales, sino que formaban parte de un plan más amplio de corrupción y explotación. Al verla tan vulnerable, sintió que podía ser la pieza que faltaba para ayudarla a luchar estratégicamente. Cuando Miguel se acercó, Luisa dudó. Le costaba confiar en alguien nuevo, especialmente después de todo lo que había pasado. Sin embargo, Miguel demostró una profunda comprensión de la lucha que enfrentó y una visión clara de cómo podrían trabajar juntos. Explicó que ya había luchado en casos similares, donde poderosos empresarios manipularon el sistema para destruir espacios culturales y ambientales. Su experiencia trajo nuevas esperanzas a Luisa, quien comenzó a darse cuenta de que su lucha era mayor de lo que imaginaba. Miguel le presentó a Luisa una estrategia legal para enfrentar a Ignacio, algo que ella nunca había considerado. Explicó que no se trataba solo de exponer públicamente los crímenes de Ignacio, sino también de utilizar la ley para responsabilizarlo por el daño causado a la cultura de la ciudad. Juntos comenzaron a investigar los procesos de licencia que permitieron la destrucción de su mural y pronto descubrieron signos de irregularidades. Miguel se convirtió en una presencia constante al lado de Luisa, no solo como abogado, sino como un aliado que creía en el valor de su causa. La conexión entre ellos rápidamente se fortaleció. Miguel veía a Luisa como una líder nata, aunque ella misma estaba llena de dudas. Él la ayudó a ver que su arte era, de hecho, una poderosa forma de resistencia y que Ignacio le tenía miedo. Junto a Miguel, Luisa empezó a recuperar algo de la confianza perdida.
Ahora ya no estaba sola contra el poder de Ignacio, tenía a su lado a alguien que conocía el sistema a la perfección y estaba dispuesto a derribar las barreras que había construido. Con el apoyo de Miguel, Luisa empezó a vislumbrar una nueva etapa en su lucha. Entendió que la batalla contra Ignacio sería dura, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía ganarla. La presencia de Miguel le recordó que había gente dispuesta a luchar por lo que es correcto. Juntos, estaban listos para investigar más a fondo las prácticas corruptas de Ignacio y revelar la verdad. Ahora, la lucha de Luisa tomó una nueva dimensión y estaba más decidida que nunca a ganar. Con Miguel a su lado, Luisa se lanzó de lleno a la investigación sobre Ignacio. Comenzaron a buscar documentos, registros y autorizaciones relacionados con las construcciones que realizaba en la ciudad. Lo que inicialmente parecía un simple abuso de poder pronto reveló algo mucho más oscuro. Miguel, con su experiencia jurídica, notó que había flagrantes inconsistencias en los procesos de licenciamiento de los proyectos inmobiliarios de Ignacio. Las licencias se aprobaron de manera irregular y se destruyeron áreas de preservación cultural sin tener en cuenta las leyes locales. Con cada nuevo descubrimiento, el escándalo de corrupción se hacía más claro. Ignacio había sobornado a las autoridades para obtener permiso para destruir áreas de gran valor cultural, incluido el mural de Luisa. Se encontraron documentos falsificados y pagos ilícitos, evidencia de que Ignacio estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para expandir su negocio, incluso si eso significaba borrar la historia y la cultura de la ciudad. Para Luisa, esta revelación fue impactante, pero al mismo tiempo empoderadora. Ahora tenía pruebas concretas de que su lucha no era solo personal, sino parte de algo mucho más grande. A medida que avanzaba la investigación, Luisa y Miguel comenzaron a unir puntos y armar el rompecabezas del accionar de Ignacio. El magnate no solo destruyó obras de arte y patrimonio cultural, sino que lo hizo apoyado en un esquema de corrupción arraigado en el gobierno local. Miguel explicó que, con las pruebas que tenían en la mano, no solo podían exponer a Ignacio, sino también iniciar un proceso legal contra él y las autoridades involucradas. El sentimiento de impotencia que Luisa sintió antes comenzó a disiparse, dando paso a nuevas energías. A medida que Luisa asimiló el alcance del descubrimiento, comenzó a darse cuenta de hasta qué punto su arte se había convertido en un símbolo de resistencia. El mural destruido ya no era solo una obra borrada, sino el punto de partida para revelar una red de injusticias. El apoyo de la comunidad se fortaleció a medida que más personas conocieron la corrupción detrás de los proyectos de Ignacio. El movimiento de Luisa ganó aún más fuerza, ahora impulsado por un propósito mayor, no solo proteger el arte, sino luchar contra la codicia que amenazaba con borrar la identidad cultural de la ciudad. El descubrimiento del escándalo dio un nuevo rumbo a la lucha de Luisa. No solo había sido atacada, sino que estaba en el centro de una batalla mucho más grande, donde su arte y su voz representaban resistencia contra la corrupción y el poder opresivo. Con las pruebas en mano y Miguel a su lado, Luisa supo que estaba lista para exponer toda la verdad. El camino sería arduo, pero ahora tenía las herramientas necesarias para luchar en igualdad de condiciones. Ignacio no lo sabía, pero su imperio comenzaba a desmoronarse y Luisa estaba decidida a revelar cada uno de sus secretos. Con el descubrimiento del escándalo en sus manos, Luisa y Miguel supieron que debían actuar con precisión. Mientras Luisa organizaba los últimos detalles de su exposición de arte, trabajaron juntas para planificar el momento exacto en el que revelarían las pruebas contra Ignacio. La exposición, que antes era solo un escaparate de arte callejero, ahora adquiriría una nueva dimensión. Luisa se disponía a transformar el evento en una plataforma de denuncia pública, exponiendo no solo sus obras, sino también los crímenes del magnate inmobiliario. Los preparativos para la exposición avanzaban a toda velocidad. La comunidad artística, que siempre ha apoyado a Luisa, se comprometió aún más al conocer la importancia del evento. Todos los involucrados tenían la sensación de que algo grande estaba por suceder. Mientras tanto, Miguel trabajó entre bastidores, reuniendo pruebas de corrupción, sobornos y documentos falsificados. Juntos idearon un cuidadoso plan para que, el día de la exposición, las evidencias se presentaran de manera impactante, sorprendiendo tanto al público como a las autoridades locales. El día de la exposición el lugar estaba lleno. Personas de todos los rincones de la ciudad acudieron a ver las obras de Luisa y los demás artistas, sin imaginar que estaban a punto de presenciar algo mucho más grande. El ambiente estaba cargado de expectación y emoción.
Cuando Luisa subió al escenario para hablar, sintió la energía de la multitud y sus palabras llevaban el peso de una lucha personal que se había vuelto colectiva. Habló de la importancia del arte en la resistencia cultural y luego sorprendió a todos cuando comenzó a revelar lo que había descubierto sobre Ignacio. Las pruebas se presentaron de forma clara y contundente. Allí, a plena vista, estaban los documentos falsificados, los registros de sobornos y las licencias ilegales que permitieron la destrucción del mural de Luisa. La reacción del público fue inmediata, murmullos de indignación comenzaron a llenar el espacio. Lo que iba a ser una simple exposición de arte se convirtió en un evento de denuncia, y los medios de comunicación, presentes para cubrir el evento artístico, rápidamente comenzaron a registrar el escándalo. Ignacio, que no esperaba tal golpe, fue tomado por sorpresa. La revelación pública sacudió profundamente el estatus de Ignacio. Su imagen, construida con tanto cuidado a lo largo de los años, comenzó a desmoronarse ante pruebas irrefutables. Luisa, a su vez, se convirtió en una figura aún más fuerte. El movimiento que había creado, ahora reforzado por la verdad que había expuesto, adquirió mayores proporciones de las que jamás había imaginado. Ignacio, alguna vez tan poderoso, ahora tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones, mientras Luisa se ganó la admiración no solo de su comunidad, sino de toda la ciudad. La exposición de Luisa y la revelación pública de los crímenes de Ignacio causaron un gran impacto en los medios. En cuestión de horas, los principales medios de comunicación de la Ciudad de México estaban difundiendo noticias sobre el escándalo de corrupción que involucraba al magnate. La historia ganó fuerza en las redes sociales, donde los videos del evento se volvieron virales, mostrando no solo la obra de arte de Luisa, sino también el momento exacto en que expuso las pruebas contra Ignacio. Lo que alguna vez fue un evento cultural se convirtió en un hito en la lucha contra la opresión y la corrupción corporativa. La población se indignó al enterarse de los planes ilegales de Ignacio y la presión popular pronto se reflejó en las acciones de las autoridades. Comenzaron a surgir protestas en varios puntos de la ciudad, con grupos que exigían justicia y la preservación de los espacios culturales que habían sido destruidos. La opinión pública, ahora completamente a favor de Luisa, presionó para que se tomaran medidas legales contra el magnate. Ignacio, que alguna vez pareció intocable, se vio rodeado por una creciente ola de indignación que ya no podía controlar. Con las pruebas aportadas por Luisa y Miguel, las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. Se abrieron procesos judiciales contra Ignacio y varios de sus cómplices dentro del gobierno. La investigación se profundizó, revelando una red de corrupción que iba mucho más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Los bienes de Ignacio comenzaron a congelarse y con cada nuevo descubrimiento su credibilidad se desplomaba aún más. Él, que siempre había utilizado su influencia para escapar de las consecuencias, ahora se enfrentaba a un sistema judicial que ya no podía ignorar la gravedad de sus crímenes. Mientras Ignacio enfrentaba las consecuencias de sus acciones, Luisa obtuvo un reconocimiento que nunca había imaginado. Los medios de comunicación, antes manipulados por Ignacio, ahora se dedicaron a contar la historia de su lucha y valentía. Los programas de televisión y los periódicos elogiaron su resiliencia, transformándola en un símbolo de resistencia no solo para los artistas, sino para todos los que enfrentaron la injusticia. Ella, que comenzó su carrera pintando murales en las calles, ahora era vista como una heroína cultural y una voz poderosa contra la corrupción. Ignacio, a su vez, vio cómo su imperio se desmoronaba ante sus ojos. La fortuna que había acumulado a costa de otros comenzó a desaparecer, y su otrora respetado nombre era ahora sinónimo de avaricia y fraude. Luisa, con su arte y su determinación, había logrado lo impensable, derrocar a uno de los hombres más poderosos de la ciudad y, al mismo tiempo, preservar la cultura que tanto amaba. Su victoria no fue solo legal sino moral, e inspiró a otros a luchar por sus causas, incluso frente a los desafíos más difíciles. La victoria de Luisa trascendió barreras personales y se convirtió en un hito en la preservación de la cultura y la identidad de la Ciudad de México. Con Ignacio derrotado y el proceso judicial en marcha, el gobierno, presionado por la opinión pública, declaró patrimonio cultural el área que había designado para el condominio de lujo. Esto aseguró la protección de espacios que antes estaban en riesgo de ser destruidos. El legado de Luisa se consolidó no solo como artista, sino como defensora incansable del arte y la comunidad que tanto amaba. La exposición de Luisa, que comenzó como respuesta a la destrucción de su mural, creció hasta convertirse en algo mucho más grande.
Sus obras ahora eran vistas como símbolos de resistencia y resiliencia, y la lucha por la preservación cultural inspiró a otros artistas y activistas de todo el país. Luisa se convirtió en un referente para quienes creían en el poder transformador del arte. Su nombre estaba asociado no solo a la belleza de sus cuadros, sino también a la valentía de enfrentarse a los poderosos en nombre de lo justo. Durante las siguientes semanas, Luisa se encontró rodeada de personas que, como ella, querían marcar la diferencia. La comunidad artística creció y se unió aún más, organizando eventos y conferencias sobre la importancia de proteger los espacios culturales e históricos de la ciudad. El movimiento, que comenzó con un solo mural destruido, inspiró ahora acciones en diferentes regiones, promoviendo la defensa de la cultura popular y el arte urbano. Luisa, siempre humilde, reconoció que su victoria fue colectiva y agradeció a todos los que la acompañaron en esta batalla. A nivel personal, Luisa sintió una profunda transformación. La joven artista callejera, que antes luchaba sola por ser escuchada, ahora vio su trabajo y su voz amplificados por toda una comunidad. El viaje no había sido fácil y las heridas dejadas por Ignacio aún estaban presentes, pero la victoria le trajo una sensación de logro que nunca había experimentado. Su arte, más que nunca, demostró que podía ser un arma poderosa contra la injusticia. Y Luisa finalmente pudo verse a sí misma no solo como una artista, sino también como una líder cultural. El triunfo de Luisa marcó el inicio de una nueva era para la preservación cultural en la ciudad. El área que habría sido destinada al condominio de Ignacio se transformó en un espacio público dedicado al arte y la expresión popular. Murales, exposiciones y actuaciones llenaron ahora el sitio, dando vida a un espacio que alguna vez estuvo amenazado por la codicia. La victoria de Luisa fue una victoria de todos, y su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, determinación y amor por la cultura. Con la caída de Ignacio y la victoria sobre las fuerzas que amenazaban con borrar la cultura local, Luisa finalmente encontró el espacio y la libertad para crear algo nuevo. El apoyo que recibió durante su lucha le permitió cumplir un viejo sueño: abrir su propia galería de arte. El espacio, ubicado en el corazón de la ciudad, fue diseñado no solo como un espacio expositivo, sino como un punto de encuentro para artistas y activistas que, como ella, creían en el arte como herramienta de transformación social. La Galería de Luisa rápidamente se convirtió en un símbolo de resistencia y creatividad. Los muros, que antes servían como lienzos en las calles, ahora albergaban obras que llevaban las historias de lucha y superación de la comunidad. El espacio estaba vivo, palpitante, lleno de colores y voces, fiel reflejo del viaje que había emprendido Luisa. Se propuso mantener la puerta abierta a nuevos talentos, alentando a los artistas jóvenes a utilizar su arte para expresar sus puntos de vista sobre el mundo. Para ella, este nuevo comienzo no se trataba solo de su propia carrera, sino de crear una red de apoyo e inspiración para los demás. La galería también se convirtió en un lugar de encuentro para debates sociales y culturales. Luisa organizó eventos y talleres donde artistas, activistas y miembros de la comunidad podían reunirse para discutir formas de preservar la cultura local y luchar contra las injusticias sociales. El espacio creció en importancia, y pronto se convirtió en un punto de referencia en la ciudad para quienes buscaban la unión entre arte y justicia social. Luisa, con su pasión y determinación, había transformado un simple sueño en un movimiento cultural vibrante y revolucionario. En su vida personal, Luisa también experimentó una renovación. Luego de una larga batalla contra Ignacio, finalmente encontró la paz para seguir adelante y explorar nuevos caminos en su arte. El dolor y el sufrimiento que había enfrentado se convirtieron en una fuente de inspiración, y sus nuevas obras reflejaron tanto la belleza como la complejidad de la resistencia. El éxito de su galería, y el reconocimiento que conlleva, le dieron la oportunidad de ampliar sus horizontes, llevando sus exposiciones a otras ciudades e incluso a otros países. El nuevo comienzo de Luisa fue más que un cambio en su carrera, fue la confirmación de que su lucha había valido la pena. Ignacio fue derrotado y la cultura que intentó destruir ahora floreció con más fuerza que nunca. La trayectoria de Luisa, de artista callejera desconocida a líder cultural respetada, fue una prueba viviente de que el arte podía, efectivamente, transformar el mundo. Y, con su galería, continuó inspirando y dando voz a otros que, como ella, creían que el arte era una de las formas más poderosas de luchar por la justicia. La historia de Luisa nos muestra cómo el arte, cuando se combina con coraje y determinación, puede ser una poderosa herramienta de transformación social.
nos recuerda que, incluso frente a las mayores injusticias, no podemos subestimar el poder de la resistencia y la creatividad colectivas. ¿Y a ti, qué te pareció este inspirador viaje? Deja tu comentario y comparte tus reflexiones con nosotros. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para continuar siguiendo otras narrativas interesantes como esta. Juntos descubramos más historias de lucha y superación. Hasta el próximo video.